Las autoridades sanitarias de México confirmaron el primer caso del virus de influenza A H3N2 del subclado K, conocido informalmente como supergripe, en una persona detectada mediante los mecanismos de vigilancia epidemiológica de ese país. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias informó que el paciente recibió el tratamiento antiviral correspondiente, presentó una evolución favorable y ya se encuentra recuperado. Aunque la variante H3N2 ha incrementado su circulación en regiones como Europa y América del Norte, la autoridad sanitaria señaló que gracias a los protocolos establecidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, este caso fue detectado y atendido de forma adecuada desde su fase inicial. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene un seguimiento permanente para identificar comportamientos inusuales o la aparición de nuevos subtipos. Según la Secretaría de Salud, continúan con el análisis y monitoreo en tiempo real de la circulación viral, como parte esencial de las estrategias de salud pública. Para fortalecer la protección comunitaria, las autoridades reafirmaron la importancia de acudir a los centros y unidades de salud para recibir las vacunas de temporada invernal. Esta recomendación incluye las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, ajustadas según los esquemas correspondientes para cada grupo de riesgo. Esta es una variante de influenza que realmente está alarmando a la población. Sin embargo, hay mucha desinformación en redes sociales que ha causado pues bastante alarma de una manera innecesaria. Fernando, ¿qué es lo que tú opinas al respecto y cómo es que la población también lo está recibiendo en este momento? Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Realmente la desinformación hoy en cualquier ámbito de nuestra Guatemala y del mundo viene a generar que muchas personas estén con ese miedo que incluso se ha podido visualizar en varios supermercados de gente. A ver, usted se recuerda qué pasó en la pandemia, ¿qué compraba más la gente? Papel higiénico. Entonces, no sé realmente cómo pues este esquema informativo a nivel mundial ha podido tener una influencia tan negativa en las personas que, por supuesto, siempre tenemos ese recuerdo de lo sucedido allá pues en el año 2020 para el 2022 aproximadamente. Fue un tema complicado para el guatemalteco en general, pero pues la información oficial que está compartiendo el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud es que la variante de influenza H3N2 y la variante de la letra K en Guatemala todavía no se registra ningún caso. Eso no quiere decir que en los próximos días pudiese darse, pues obviamente, el ubicar los primeros casos. ¿Por qué? Recordemos que es un mes en donde muchas familias guatemaltecas salen del país. Así es. Se van de vacaciones, se van a visitar a familia y pueden ir a México, pueden ir a Estados Unidos, pueden ir a países de Sudamérica, incluso pues hay personas que se van del otro lado del mundo y pues naturalmente la posibilidad de poder contagiarse es latente para cualquiera. Esto no quiere decir, y no hay que transformarlo en un tema alarmista, en donde lo sucedido durante la pandemia se vaya a repetir. Aquí estamos ante un concepto muy interesante y es el efecto rebaño. ¿Tú te recuerdas, Jamie, que se hablaba tanto en aquella época cuando la primera cepa de ese virus tan mortal que lamentablemente se llevó a tantas vidas humanas en esa época de la pandemia, la famosa cepa delta? ¿Se recuerda usted ese nombre? Bueno, se hablaba mucho del efecto rebaño y hoy es una realidad. Tú, estoy 100% seguro, Jamie, que has estado a la par de alguna persona, amigo, amiga o familiar que estaba enfermo. ¿De qué? ¿Cuál es el virus que le tuvimos tanto miedo y ahora es normal? Es como una gripe, que es como le están llamando hoy en día a esta variante H3N2, una supergripe. Sin embargo, también podemos abordar a nuestra población más vulnerable, la niñez, enfermedades, personas que padecen enfermedades crónicas, los adultos mayores. Claro. ¿Tú crees que Guatemala está preparado para una nueva cepa? Por ejemplo, sabemos que también es temporada alta, como bien lo mencionaste, los viajes. Hermanos guatemaltecos que viven en Estados Unidos, porque sabemos que en Europa y Estados Unidos ya está presente esta variante K. ¿Estaremos preparados? ¿Y cuál crees que serían pues las recomendaciones para poderla sobrellevar de una manera muy buena sin entrar en pánico? Bueno,
hay que tomar en consideración lo que sucedió con el COVID. Hoy el COVID es perfectamente normal entre la sociedad guatemalteca. Incluso como yo le planteaba el ejemplo a Jamie. Estamos a la par de un amigo o un familiar que tiene COVID y ese COVID es muy leve e incluso pues no es tan transmisible como aquellas primeras cepas. Entonces el efecto rebaño pues obviamente hoy tiene sus resultados. Por supuesto que esta variante K está hoy comportándose como una pues supergripe, como dice Jamie, y naturalmente es de las que pegan durísimo, tiran a la gente a la cama, te sientes con dolor de articulaciones, te sientes realmente muy, muy mal. Pero, pues, obvio, no estamos equiparando desde la perspectiva de la información oficial de los distintos gobiernos de países donde ya está presente esta variante K, que realmente sea, pues, un equivalente a lo que se vivió en aquel momento con el COVID. Así que creo que lo más importante era lo que abría este espacio, Jamie, no alarmarnos, ver hoy tantos videos tan sencillos de hacer con inteligencia artificial que te dicen que realmente vamos a vivir una nueva pandemia, un encierro peor y una pandemia que nos va a tener. Creo que hay que tener mucha mesura y por supuesto ser muy responsables con qué información le damos reenviar a nuestros grupos. Y esto, obvio, solo genera más preocupación. Bueno, y es aquí también podemos abordar las distintas plataformas de redes sociales, ¿verdad? En X, nuestras personas hermosas de la tercera edad que también analizan un poquito más de Facebook, se impactan, se asustan por una nueva cepa, porque haya una nueva pandemia que, como ellos le llaman en algún momento, y sabemos que si bien hay cambios genéticos que favorecen una mayor transmisión, claro, aún no existe en Guatemala esa variante. Por otro lado, aquí tengo un listado de algunos síntomas que pueden tener que son muy similares a los de la gripe, que presentan fiebre alta más allá de los 38 grados, fatiga extrema, tos seca persistente, dolor de garganta y dificultad para tragar, dolor de cabeza intenso, escalofríos frecuentes, dolores musculares generalizados y solamente en casos de niños y adultos mayores, vómitos y diarrea. Fernando, me gustaría de pronto también que hablemos de los centros de atención y salud respiratoria que claro, también la municipalidad ofrece a la población guatemalteca. Ellos también estarán capacitados para poder diagnosticar esta variante de H3N2. Sí, mira, te voy a comentar algo que muchas veces como guatemaltecos tratamos de obviar y pensamos que no tenemos la capacidad de respuesta como Estado para este tipo de temas que nos afectan en materia de salud y que proviene de otros países. Guatemala hoy tiene un Ministerio de Salud con las suficientes vacunas contra la influenza. Quiero ser muy enfático en que, ojo, no hay una vacuna específica para esta variante K, ni aquí en Guatemala, ni en ningún otro país que ya esté siendo afectado por esta enfermedad, esta variante. Que como bien lo decía Jamie, ese diagnóstico que realmente cualquier médico va a poderle dar a un guatemalteco, una guatemalteca, pues al final son las gripes que de veras lo tiran a uno a la cama, pero después de 3 días creo que ya uno va saliendo de esto. Guatemala está preparada y tiene las suficientes vacunas en los centros de salud. Por favor, mire, la invitación es más que cordial y se lo hacemos desde la medida para que lleguemos pues, a esa muy buena cantidad de millones de televidentes que nos acompañan hoy para poder multiplicar la información, ir al centro de salud, solicitar la vacuna contra la influenza y usted automáticamente se está garantizando que no le vaya a pegar una de esas gripes que todos los años tienen una variabilidad en materia de las cepas que se tuvieron un año anterior. El tema de la influenza, y yo se lo comparto porque un amigo médico me lo compartió en algún momento y me explicaba, realmente la influenza, pensamos que son muy pocas variantes, pero pueden llegar a superar en número y en especie, por así decirlo, el millón de distintas formas en que la influenza tiene maneras de impactar al cuerpo humano. Así que la vacuna contra la influenza lo que hace es no evitar que nos vayamos a enfermar, porque cualquiera podemos caer si son más de 1 millón de distintas formas. Por supuesto. Lo que va a pasar es que te da como una gripe más leve, no te tira a la cama con esos dolores de huesos y articulaciones que realmente lo hacen pedazos a uno, ese dolor de garganta, esa molestia al tragar,
va a ser más leve porque usted responsablemente fue al centro de salud y, por supuesto, con todo su núcleo familiar, los chiquitines en casa, la persona que trabaja con usted, todos sus trabajadores. Mire, si tenemos la disponibilidad de las vacunas, ¿para qué es? Para que las aprovechemos. Y entonces, ese marco jurídico sobre el cual se obliga al Estado, desde la misma Constitución Política de la República, a proveerle a toda la ciudadanía de los esquemas preventivos en función de este tipo de enfermedades como las gripes, bueno, pues ahí se está cumpliendo por parte del Ministerio de Salud. Muy aparte es que las familias guatemaltecas no asistan porque uno, no tenemos tiempo, dos, preferimos irnos a una fiesta, a un convivio y no irnos a poner la vacuna, tres, ay no, me duele la vacuna y me dan miedo las agujas, qué sé yo, pretextos abundan. Muy por favor, natural. simple y sencillamente, Jamie, hay que cumplir con esa obligación. No, y es que naturalmente somos una sociedad más de reacción que de prevención. Pero también me gustaría que abordáramos otro punto. Y es que hay mucha desinformación con el contenido, con la efectividad de las vacunas. Háblese de la influenza, del COVID-19, que en realidad que van a poner un microchip. Y son tantas cosas que yo sé que en televisión abierta podrá sonar una locura. Sin embargo, es lamentable la desinformación de redes sociales que también asustan a nuestros adultos mayores, a los niños y a jovencitos que de una u otra forma, de manera irresponsable, comparten esta información. Sí, miren, realmente el tema de vacunarse, pues sí, hay muchas versiones y sobre todo, pues me imagino que le ha pasado que con nuestra comunicación y convivencia con adultos mayores en la familia se da mucho este tema de no te vacunes porque te van a poner un chip ahí escondido, no te vacunes porque con eso te vas a morir más rápido y todo ese tipo de información. Miren, si las vacunas realmente no fueran un mecanismo de defensa que se ha tenido desde siempre, ojo, esto no es de ahorita, no es con estas nuevas variantes de influenza o del COVID que tuvimos en el año 2020 a nivel mundial, con el tema de poner una vacuna. Aquí estamos hablando que esto existe desde siempre. Y entonces, ¿qué pasó con aquella época, por ejemplo, en donde habían muy pocas vacunas comparado con lo que sucede hoy en pleno año 2025? Esto es para que realmente el cuerpo pueda generar la inmunidad que necesita ante agentes externos que, ya sea porque son virus o porque son bacterianos, pues naturalmente puedan generar un espacio de daño muy severo en el cuerpo de un niño, una niña, un adulto o un adulto mayor. No, y aprovechar también que hay jornadas médicas de salud donde hay enfermeras que van de puerta en puerta en algunos lugares, departamentos, algunas aldeas de Guatemala que llevan las vacunas y que realmente están certificadas. Ellas llevan toda su documentación para poderles aplicar la vacuna. Incluso no solamente tienen la bendición de poder asistir a un centro de salud, sino también poderlo hacer en la comodidad de su hogar para quienes tienen la oportunidad. Así que la invitación es más que cordial. Aquí tanto Jamie como su servidor les hacemos pues ese llamado a que podamos en algún espacio aquí en esta semana antes de Navidad que con la familia vaya al centro de salud, pida esa vacuna contra la influenza y se garantice que tanta gripe que anda pululando ahí en el medio ambiente no le vaya a pegar tan fuerte porque a todo mundo en algún momento nos va a dar. Así que con la vacuna más leve el síntoma. Dese ese regalo, se lo merece. Y recuerde que no hay en Guatemala variante K de la influenza H3N2. Vamos a la pausa, no cambie, volvemos de inmediato con más acá en A la Medida.